Antropología estructural, una obra de Claude Lévi-Strauss. Prólogo a la edición española. A primera vista, la obra de Claude Lévi-Strauss aparece asociada a una serie de contrastes que pueden resultar desconcertantes. Ha sido acusado de pretender una matematización abusiva de los hechos sociales y es a la vez autor de un libro antropológico señalado como la confesión más íntima y clásico de la autobiografía. Afirma que el objetivo último de las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disolverlo, y acepta que las sociedades humanas deben ser estudiadas como sociedades de hormigas, pero se ha dicho que es el único antropólogo social después de Radcliffe Brown que ha escrito un libro realmente humano sobre el hombre, sospechoso de espiritualismo para autores marxistas, que han dicho de él, por otra parte, que en conjunto, sin agresividad, sin provocación, pero como al ras de su investigación, Lévi-Strauss tal vez está construyendo la filosofía más rigurosamente atea de nuestro tiempo. Acusado de ignorar la historia, un comentario autorizado menciona uno de sus últimos trabajos como modelo de análisis histórico. Recientemente, otro comentarista manifestó una observación análoga, señalando que en Les Temps Modernes, la revista dirigida por Jean-Paul Sartre, Lévi-Strauss ha sido a la vez publicado, comentado, criticado y alabado. Este dato no es menos significativo que los anteriores, ni se recuerda que entre aquellas publicaciones que no son órganos directos de partidos políticos, Les Temps Modernes se ha destacado por su coherencia ideológica de una trayectoria que alcanza ya los 20 años. Tal vez esta circunstancia plantee, como lo afirma el comentarista que acabamos de citar, un enigma filosófico, del cual de cualquier manera es, por cierto, un índice de la complejidad de una obra destinada a ejercer una influencia decisiva. Las experiencias recogidas por Lévi-Strauss en el trabajo de campo realizado en el Brasil a partir de 1935 fueron vinculadas desde un principio a problemas teóricos generales. Ciertas características de los grupos culturales aborígenes del centro de Brasil, estructura social de un alto grado de complejidad junto con un nivel material muy bajo, planteaban interrogantes fundamentales acerca de la naturaleza de tan complejos sistemas de reglas sociales. Para los antropólogos tradicionales impregnados de evolucionismo ingenuo, este tipo de desajustes entre la complejidad cultural y el primitivismo técnico y económico provocó siempre cierta incomodidad a la cual se hacía frente recurriendo a algunas hipótesis históricas, por lo general ad hoc. Estos casos de desajustes llevaban a los antropólogos evolucionistas imbuidos de la idea de que la reglamentación de la vida social
está siempre asociada a un proceso evolutivo definido en términos de algún esquema de progreso, al punto de vista opuesto y complementario, dado que hallamos muchas sociedades primitivas donde hay cuerpos de reglas y pautas que resultan desmesurados con respecto a la vida social que organizan y que no parecen aplicados ni aplicables al mejoramiento del nivel de vida. Los procedimientos económicos o los objetos técnicos, entonces tales reglas no sirven realmente para nada y solo se explican como manifestación de una mentalidad atrasada e irracional. Frente a esta tradición antropológica que frente a esta tradición antropológica que durante mucho tiempo expresó en su forma más cruda e inmediata la concepción del mundo de la sociedad industrial en desarrollo, Levi Strauss elabora a lo largo de sus obras una imagen del llamado hombre primitivo, que es al mismo tiempo una crítica radical de los componentes ideológicos de la antropología clásica. La actitud implícita en buena parte de la antropología tradicional daba a la experiencia del contacto con un mundo social extraño, piedra angular de la profesión etnológica, un sentido particular, el estudio de las costumbres de estos pueblos salvajes resultaba necesariamente teñido de un paternalismo benévolo, a la manera del hombre maduro, seguro de sí mismo, que reconoce en los hijos las incertidumbres de la propia infancia. De hecho, la ciencia antropológica alimentó ideológicamente un paternalismo no tan benévolo. Las ambiciones colonialistas de esas mismas sociedades avanzadas en las que nacieron y se desarrollaban las ciencias antropológicas. Por otra parte, sin duda, la experiencia antropológica en contexto de una sociedad en creciente industrialización canalizaba cierta fascinación por un mundo más primitivo y menos socializado que el nuestro, o simplemente más elemental y natural. En cualquier caso, se trataba de un cierto regreso a la infancia. Levi Strauss ha buscado formular un encuadre radicalmente distinto en el lugar. Sin duda, los llamados primitivos no representan nuestra infancia y es ingenuo evaluarlos por lo que les falta para parecerse a nosotros. Pero aun cuando así fuera, su estudio solo podría semejar una visita a la infancia en el sentido que ésta posee en la cura psicoanalítica, una experiencia que tiene por objeto comprender los íntimos resortes de las decisiones de nuestra vida actual por comparación con otras decisiones posibles que nosotros nunca realizamos, recorrer la estructura de la propia individualidad como el desenvolvimiento de un proyecto en el que debemos reconocernos a través de los otros. Es solo en el contacto infinitamente respetuoso con las culturas diferentes donde el hombre occidental puede encontrar una mejor comprensión de sí mismo. Pero el antropólogo aspira al conocimiento científico y no puede conformarse con la descripción de la diversidad de las culturas. Debe hallar alguna base para la comparación. ¿Qué hay, pues, de común entre los varios miles
de sociedades, ¿en qué sentido pueden ser abarcadas por el concepto de humanidad? Estos interrogantes formulados aquí en términos muy simplificados encierran uno de los problemas clave de la antropología, en la medida en que ésta aspira a elaborar proposiciones generales aplicables a culturas muy distintas, es decir, aspira a ser una ciencia de la sociedad en general. Como es bien sabido, la escuela funcionalista se organizó preocupándose, entre otras cosas, por la búsqueda de los componentes universales de la cultura. Para la elaboración de su teoría de la cultura, el funcionalismo trató de ir formulando una lista de problemas funcionales comunes a toda sociedad, de modo tal que la diversidad de costumbres, hábitos y pautas aparece como ocultando siempre los mismos problemas. El lector hallará en el capítulo 1 de este libro una crítica acerba de la escuela de Malinowski y sus discípulos. Según Levi Strauss, las generalidades del funcionalismo son trivialidades, dejando de lado la multitud de maneras posibles de construirla. Una canoa sirve para navegar. El funcionalismo, partiendo, según Levi Strauss, las generalidades del funcionalismo son trivialidades, dejando de lado la multitud de maneras posibles de construirla. Una canoa sirve para navegar. El funcionalismo, partiendo de una concepción instrumentalista de las reglas sociales, busca tras la diversidad de las costumbres la identidad de la función, pero los problemas de la vida social son parte de la cultura y los contenidos de esta sirven, entre otras cosas, para definir los problemas. El del funcionalismo es, pues, un camino arriesgado en el que estamos constantemente expuestos al peligro de definir los problemas funcionales en términos de los valores y conceptos de nuestra propia cultura. Si dos culturas de valores y conceptos de nuestra propia cultura, si dos culturas que habitan regiones naturales muy semejantes son distintas, esto significa que han definido de diferente manera los problemas que les plantea el mundo exterior y consecuentemente les han dado diferentes soluciones. La base de comparación no se encuentra en el nivel de los problemas funcionales ni de sus soluciones, sino en el plano de los instrumentos mediante los cuales la especie ha elaborado socialmente unos y otras. El mérito particular que recae en la sociedad occidental es el de haber explicitado la naturaleza de ese instrumento que todo grupo humano ejercita en la praxis social, la lógica. En este sentido, nada más opuesto al antropólogo estructuralista que el funcionalista. Este parte de la diversidad y está dominado por la preocupación de hallar tras la diversidad ciertos contenidos universales idénticos en todas las culturas. Aquel parte de la afirmación de una identidad puramente formal en el plano de los instrumentos mentales que el hombre pone en juego en toda vida social y por lo tanto está dominado por el afán de describir las diferencias entre los contenidos a que estos instrumentos aplican. De esta manera se establecen para Levi Strauss los fundamentos de la comparación entre culturas y al mismo tiempo la necesidad ineludible de estudiar minuciosamente las diferencias. Si la antropología se ocupa del hombre y sus obras, la perspectiva estructuralista afirma la identidad del hombre y la diversidad de las obras.
o, si se prefiere, la antropología queda así definida como el estudio de la diversidad de las obras humanas a partir de la afirmación de la identidad de las operaciones. Hemos mencionado ya que ciertos rasgos de los grupos culturales de la América tropical estudiados por Levi Strauss sirvieron de punto de partida para una reflexión sobre problemas teóricos más amplios. Muchos de estos grupos sobreviven con una población considerablemente menor a la que los demógrafos juzgan como mínimo indispensable para el mantenimiento de un grupo social. Esto indicaba ya la necesidad de explorar, más allá de criterios cuantitativos, los factores estructurales de la organización social y su relación con la supervivencia del grupo. Estas preocupaciones cobraron luego forma de interrogante sobre la naturaleza de las estructuras sociales como formas de organización y dieron lugar a una vasta investigación comparativa destinada a dilucidar un hecho crucial para la teoría antropológica: la prohibición del incesto, única regla cultural que no tiene excepciones conocidas. El resultado de esta investigación fue una monografía muy clásica en la sociología del parentesco, Les Structures Élémentaires de la Parenté, publicada en 1949. Su propósito más inmediato es demostrar que todos los sistemas de parentesco que no solo prohíben el matrimonio con un cierto tipo de parientes, prohibición del incesto, sino al mismo tiempo lo prescriben con otro tipo de parientes, pueden reducirse a un modelo básico axiomatizable, consistente en un principio de reversibilidad de ciertas operaciones, reciprocidad, a partir del cual, especificada la regla de residencia y la de filiación, se pueden inferir unívocamente los ciclos matrimoniales observados en los sistemas. Desde el punto de vista teórico, la obra se presenta como introducción a una teoría general del parentesco, pero a partir de esta área se interroga sobre la naturaleza de la regla en general, fenómeno constitutivo del estado de sociedad. Este se caracteriza de manera análoga a los demás niveles de organización que estudia la ciencia, como la manifestación del orden en la cierta clase de fenómenos que en el plano presocial aparecen distribuidos aleatoriamente. La presencia de reglas se revelará entonces en primera instancia en aquellos campos de hechos cuya organización es condición de posibilidad para la resistencia misma de la sociedad. Los bienes escasos, cuyo goce no puede definirse en términos puramente individuales. En este sentido, el goce de la mujer es un ejemplo paradigmático. El pasaje de la naturaleza a la cultura se identifica con el pasaje de un estadio en que la significación de la hembra se reduce a la de la relación individual biológicamente motivada, a un estadio donde las mujeres del grupo, como el ruido que se ha convertido en palabra, se pueden comunicar.
El estudio de los fenómenos de parentesco indicaba la existencia de uno de los niveles fundamentales de la organización social, de un sistema de reglas lógicas de intercambio susceptible de un tratamiento formal con ayuda de instrumentos matemáticos. A partir de este momento resultaba posible llevar adelante un análisis detallado de la organización social de los pueblos ágrafos, cuyos principios internos no difieren cualitativamente del pensamiento lógico de la sociedad moderna, con lo cual se aceleraba la destrucción de la imagen tradicional del primitivo, sumergido en los laberintos de la efectividad y la irracionalidad. Simultáneamente, Levi Strauss elabora los primeros lineamientos de una teoría general de los fenómenos sociales como procesos de comunicación definidos por sistemas de reglas, con lo cual su pensamiento convergía con algunos de los más importantes desarrollos de las ciencias humanas contemporáneas, la lingüística de Saussure y luego la teoría de la comunicación, la teoría de la información, la cibernética y la teoría de los juegos. Es fundamental tener en cuenta que estos sistemas de reglas que definen la comunicación social son inconscientes. En este sentido, la perspectiva estructuralista se contrapone decididamente a un estilo de explicación sociológica muy difundida, particularmente en los países anglosajones. La explicación de la conducta de los miembros de una sociedad determinada por las normas institucionalizadas en esa sociedad. Numerosos trabajos sociológicos pueden deducirse en última instancia al siguiente esquema de explicación. Tales o cuales personas o grupos hacen tales o cuales cosas porque están sometidos a tales o cuales normas. Las reglas de que se habla en una perspectiva estructuralista no pueden ser confundidas en modo alguno con el concepto habitual de norma. Levi Strauss se interesa por aquellos sistemas de regulación de la conducta social de los cuales los actores no tienen conciencia o que solo se reflejan en la conciencia de los actores por intermedio de una serie de deformaciones sistemáticas. El llamado estructuralismo converge así con la más firme tradición teórica de las ciencias humanas. La teoría marxista de la ideología y sus muchas derivaciones en el plano sociológico y el psicoanálisis en el plano psicológico, planteos que en este sentido son complementarios. En ambos hemos aprendido que la significación consciente de la conducta social oculta en mayor o menor medida los verdaderos mecanismos de regulación. Y en ambos casos, Marx y Freud se han esforzado por demostrar que la verdadera significación inconsciente puede ser leída en la conducta. Está implícita en la praxis social, individual o colectiva, y reunidas ciertas condiciones, un observador puede elaborar una reconstrucción objetiva de los sistemas latentes a partir del comportamiento y de los sistemas conscientes de representación. Ahora bien, tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, el estatus del observador no es un supuesto, sino un problema. Ya se trate de grupos o de la conducta individual,
para que la observación permita acceder a los sistemas latentes de significación de la acción social, es necesario instaurar ciertas condiciones prácticas, tanto en el caso de la praxis revolucionaria como en el de la situación terapéutica del observador. Es al mismo tiempo actor dentro de un sistema social. La teoría de la comunicación más recientemente nos ha enseñado a su vez que para que la descripción tenga sentido, el observador de un sistema de comunicación debe especificar su propia posición con respecto al sistema. Si se prefiere, la especulación de la posición del observador forma parte de la descripción del sistema observado. 6 años después del estudio objetivo de los sistemas de comunicación matrimonial, Levi-Strauss ofrece en Tristes Trópiques dicha especificación. En el trabajo de campo, el antropólogo representante de la sociedad occidental se pone en contacto con un grupo del cual se haya separado por una distancia social enorme. Para Levi-Strauss, la experiencia de este contraste es un componente esencial de la explicación antropológica, y en Tristes Trópicos nos proporciona el relato cotidiano de un contacto con sociedades extrañas y de la resonancia de esa experiencia en el ámbito personal del autor, ámbito delimitado por la internalización de una cultura radicalmente diferente. La relación entre estas dos obras traduce un principio metodológico que puede considerarse la regla de oro de la perspectiva estructuralista. Solo se conoce por diferencia. En el Cours de Linguistique Générale, Saussure había aplicado este principio a la definición misma de signo. Cada unidad constitutiva de un sistema de comunicación no tiene otra ley de existencia que su diferencia con respecto a los demás signos del sistema. El trabajo de campo en antropología actualiza en cierto sentido este mismo principio. El etnólogo es como un lector que debe descifrar un complejo mensaje que se hace presente en su experiencia, y la cultura extraña es ese mensaje que transmite por diferencia una variante más del tema humanidad. En esta perspectiva, los fenómenos sociales se definen pues como lenguaje. Las conductas, las instituciones, las tradiciones son mensajes que yo puedo decodificar. Cuando se trata de mi propia sociedad, esta decodificación es automática e inconsciente, y la cultura constituye entonces mi experiencia vivida. Cuando más extraña es la cultura que observo, tanto más contrastante resulta la experiencia del mundo social. Ello facilita la objetivación de aquellas operaciones necesarias para reconstruir el código en que son emitidos los mensajes, operaciones que definen precisamente la observación científica de esa cultura. En este punto es donde cobra toda su importancia el principio que he llamado de identidad del hombre y la diversidad de las obras. Para poder descifrar desde una cierta variante cultural los mensajes
de otra variante, es necesario contar con las reglas de transformación que permiten pasar de un código a otro. La existencia de este metacódigo es una condición de posibilidad del conocimiento antropológico y en última instancia consistiría en un repertorio finito de operaciones formales que expresa las leyes mentales de la especie. Como hemos dicho, el antropólogo estructuralista da por supuesta la existencia de este repertorio de operaciones formales, o si se prefiere, esa es su hipótesis de trabajo para mejor explicación de las culturas. El estudio de dichas operaciones en cuanto tales es el objetivo de la lógica y no de la antropología. En la medida en que es una ciencia social. La antropología no se interesa por el análisis formal de esos principios, sino por el estudio de la enorme multiplicidad de organizaciones de la vida social que el trabajo humano en continua lucha con nuevos objetos ha elaborado a partir de ellos. Lo dicho permite ya inferir que las hipótesis del estructuralismo abarcan tanto al objeto como al observador, es decir, que a la vez encierran una teoría de la acción social y tienen consecuencias para la epistemología y la metodología de las ciencias sociales. Los trabajos vinculados sobre todo a las preocupaciones metodológicas fueron reunidos por Levi Strauss en 1958 en el volumen que el lector tiene en sus manos. Con respecto a la edición original en francés, esta edición española contiene dos agregados. Uno es el texto de la clase inaugural pronunciada por Levi Strauss al ocupar la cátedra de Antropología Social del Colegio de Francia en 1960. Se trata de uno de los pocos textos donde el lector puede obtener una visión general de la perspectiva estructuralista y pareció conveniente incorporarla al libro como introducción. El otro es la bibliografía completa de los artículos de Levi Strauss entre 1936 y 1986, incluida al final del volumen. Fin de este prólogo de Eliseo Verón, Departamento de Sociología, Universidad de Buenos Aires. Prefacio. Jean Paulhan, en un estudio reciente, ha escrito una frase que responde admirablemente a todo lo que he deseado realizar en el orden científico, aun cuando muchas veces he dudado de haberlo conseguido. Espero, pues, que él no tomará a mal que cite dicha frase al comienzo de este libro. Ciertamente, Levi Strauss no es el primero ni el único que ha subrayado el carácter estructural de los fenómenos sociales. Su originalidad consiste, en cambio, en haberlo considerado seriamente y haber extraído imperturbablemente todas las consecuencias. Me sentiría satisfecho si este libro llevara a otros lectores a compartir este juicio. Se hallarán aquí reunidos
17 de un total de aproximadamente 100 textos escritos en el espacio de 30 años. Algunos se han perdido, otros pueden, con provecho, permanecer en el olvido. He elegido entre aquellos que me han parecido menos indignos de subsistir, omitiendo los trabajos cuyo carácter es puramente etnográfico y descriptivo, y también otros de alcance teórico, pero cuya sustancia ha sido incorporada a mi libro Tristes Trópicos. Dos textos que publican aquí por primera vez junto a otros 15 que me parecen apropiados para poner en claro el método estructural en antropología. Debo llamar la atención del lector sobre una dificultad encontrada al hacer esta compilación. Varios de mis artículos fueron escritos directamente en inglés y por lo tanto era necesario traducirlos. Ahora bien, en el curso de esta tarea me ha sorprendido la diferencia de tono y de composición existente entre los textos concebidos en una y otra lengua. Temo que de ello resulte una heterogeneidad que comprometa el equilibrio y la unidad de la obra. Esta diferencia se explica sin duda en parte por causas sociológicas. No se piensa ni se expone de la misma manera cuando se habla a un público francés que a uno inglés. Hay, sin embargo, también razones personales, sea cual fuere mi hábito de la lengua inglesa, en la cual he enseñado durante varios años, la empleo de manera incorrecta y en un registro limitado. Pienso en inglés lo que escribo en dicha lengua, pero no siempre me doy cuenta de que con los medios lingüísticos de que dispongo, digo lo que puedo y no lo que quiero. De ahí el sentimiento de extrañeza que experimento en presencia de mis propios textos cuando trato de transcribirlos al francés. Como probablemente el lector participará de esta insatisfacción, era necesario proporcionarle la razón. He tratado de reducir la dificultad adoptando una traducción muy libre, resumiendo ciertos pasajes y desarrollando otros. Algunos artículos franceses han sido también retocados. Finalmente he agregado ciertas notas aquí y allá para responder críticas, corregir errores o tener en cuenta nuevos hechos. París, 1 de noviembre de 1957. Introducción. El Collège de France ha querido crear en su seno en 1958 una cátedra de antropología social. Esta ciencia presta a aquellas formas de pensamiento a las que cuando las hallamos entre nosotros llamamos supersticiosas, atención suficiente para que me permita rendir a la superstición un homenaje preliminar, lo propio de los mitos que ocupan un lugar tan importante en nuestras investigaciones. ¿No es acaso evocar un pasado abolido y aplicarlo como una trama sobre la dimensión del presente a fin de descifrar
en ella un sentido en el cual coincidan ambas caras, la histórica y la estructural, que su propia realidad opone al hombre, me será permitido también entonces, en esta ocasión en que todos los caracteres del mito se hallan para mí reunidos, seguir su empleo y tratar de discernir en algunos acontecimientos del pasado el sentido de la lección del honor que se me ha concedido. La fecha misma de nuestra deliberación, estimados colegas, atestigua por el curioso retorno del número 8, ilustrado ya por la aritmética de Pitágoras, la tabla periódica de los cuerpos químicos y la ley de simetría de las medusas, que propuestas en 1958 la creación de una cátedra de antropología social, renueva una tradición de la cual quien les habla no podría librarse aún cuando lo deseara. 50 años antes de vuestra decisión inicial, Sir James Fraser pronunciaba en la Universidad de Liverpool la lección inaugural de la primera cátedra que en el mundo haya sido llamada de antropología social. 50 años antes acaba de cumplirse un siglo. Nacían en 1858 dos hombres, Franz Boas y Émile Durkheim, de los cuales la posteridad dirá que fueron, si no los fundadores, al menos los maestros de obra que edificaron, el uno en Norteamérica y el otro en Francia, la antropología social tal como la conocemos en la actualidad. Era conveniente que estos tres aniversarios, estos tres nombres fueran evocados aquí. Los de Fraser y Boas me ofrecen la oportunidad de testimoniar, aunque solo sea brevemente, todo lo que la antropología social debe al pensamiento anglo-norteamericano y todo lo que yo le debo personalmente a este pensamiento, puesto que fue en estrecha relación con él como fueron concebidos y elaborados mis primeros trabajos. Pero no sorprenderá que Durkheim ocupe en esta lección un lugar más importante. Él encarna lo esencial de lo que fue la contribución de Francia a la antropología social, a pesar de que su aniversario, celebrado brillantemente en numerosos países extranjeros, haya pasado entre nosotros casi inadvertido y no haya tenido lugar todavía ninguna ceremonia oficial. ¿Cómo explicar esta injusticia hacia Durkheim? La cual es también una injusticia hacia nosotros mismos, sino como una consecuencia menor de ese encarnizamiento que nos lleva a olvidar nuestra propia historia, a tenerla por horrible, según la expresión de Charles de Remusat, sentimiento que amenaza a la antropología social con la pérdida de Durkheim, como ya perdió a Gobineau y a de Monnier. Y sin embargo, estimados colegas, aquellos entre vosotros a quienes me unen recuerdos lejanos, no me desmentirán si recuerdo que en alrededor de 1935, cuando nuestros amigos brasileños querían explicarnos las razones que nos habían llevado a elegir misiones francesas para formar sus primeras universidades, citaban siempre dos nombres. Primero, la duda, el nombre de Pasteur, y después el de Durkheim.
Y sin embargo, estimados colegas, aquellos que entre vosotros, a quienes me unen recuerdos lejanos, no me desmentirán si recuerdo que alrededor de 1935, cuando nuestros amigos brasileños querían explicarnos las razones que los habían llevado a elegir misiones francesas para formar sus primeras universidades, citaban siempre dos nombres. Primero, sin duda, el nombre de Pasteur y después el de Durkheim. Pero al reservar a Durkheim estas reflexiones, obedecemos a otro deber. Nadie hubiera sido más sensible que Marcel Mauss a un homenaje dirigido a su persona y al propio tiempo al maestro del cual fue discípulo para convertirse luego en continuador. Desde 1931 hasta 1942, Marcel Mauss ocupó en el Collège de France una cátedra consagrada al estudio de la sociedad, y fue tan breve el paso del malogrado Maurice Holbach por esta casa que, sin faltar a la verdad, parece posible considerar que al crear una cátedra de antropología social es la cátedra de Mauss la que habéis querido restablecer. Al menos el que habla debe demasiado al pensamiento de Mauss como para no complacerse en esta fantasía. La cátedra de Mauss se llamaba sociología, puesto que Mauss, que tanto trabajó junto con Paul Rivet para hacer de la etnología una ciencia por derecho propio, no lo había logrado aún enteramente hacia 1930, pero para atestiguar el vínculo entre nuestra enseñanza y la suya, bastará recordar que en la de Mauss, la etnología adquiría un lugar creciente, que desde 1924 proclamaba que el lugar de la sociología estaba en la antropología, y que, salvo error, Mauss fue el primero en 1938 en introducir en la terminología francesa la expresión antropología social. Hoy no hubiera renegado de ella. Aún en las reflexiones más audaces, nunca tuvo Mauss el sentimiento de apartarse de la línea durkheimiana. Aún en sus reflexiones más audaces, nunca tuvo Mauss el sentimiento de apartarse de la línea durkheimiana. Hoy percibimos, tal vez mejor que él, cómo, sin traicionar una fidelidad afirmada tan a menudo, Mauss supo simplificar y flexibilizar la doctrina de su gran antecesor. Esta no ha dejado todavía de asombrarnos por sus imponentes dimensiones, su poderosa armadura lógica y las perspectivas que abre sobre horizontes donde tanto queda aún por explorar. La misión de Mauss consistió en terminar y acondicionar el extraordinario edificio surgido de la tierra al paso del demiurgo. Era preciso exorcizar algunos fantasmas metafísicas. Era preciso exorcizar algunos fantasmas metafísicos que todavía arrastraban sus cadenas y colocarlo definitivamente al abrigo de los vientos helados de la dialéctica, del trueno de los silogismos, del rayo de las antinomias. Pero Mauss ha protegido la escuela durkheimiana contra otros peligros.
Durkheim fue probablemente el primero en introducir en las ciencias humanas esa exigencia de especificidad que debía permitir una renovación que ha beneficiado a la mayoría de ellas, en particular a la lingüística, a principios del siglo XX. Para toda forma de pensamiento y de actividad humana no se pueden plantear problemas de naturaleza o de origen antes de haber identificado y analizado los fenómenos y descubierto en qué medida las relaciones que los unen bastan para explicarlos. Es imposible discutir sobre un objeto, reconstruir la historia que le ha dado origen, sin saber ante todo qué es. Dicho de otra manera, sin haber agotado el inventario de sus determinaciones internas. Sin embargo, cuando releemos hoy los reglas de método sociológico, no podemos menos que pensar que Durkheim ha aplicado estos principios con cierta parcialidad, los ha reivindicado para constituir lo social en categoría independiente, pero sin tornar en cuenta que esta nueva categoría comportaba a su vez numerosos tipos de especificidad correspondientes a los diversos aspectos bajo los cuales aprehendemos lo social. Antes de afirmar que la lógica, el lenguaje, el derecho, el arte, la religión son proyecciones de lo social, no hubiera sido conveniente esperar a que cada una de las ciencias particulares profundizara el conocimiento de la función diferencial de cada uno de estos códigos, permitiendo así comprender la naturaleza de las relaciones recíprocas que lo unen. A riesgo de ser acusados de formular paradojas, creemos que en la teoría del hecho social total, tan a menudo celebrada después y tan mal comprendida, la noción de totalidad es menos importante que el modo muy particular en que Mauss la concibe. Podría decirse constituida por múltiples hojas y formadas de una multitud. Aquí haremos una pausa para continuar más adelante. Hacemos una pausa y continuamos en la página 24.